En los próximos ejemplos, miraremos un enfoque ligeramente diferente para resolver ecuaciones racionales o ecuaciones que contengan fracciones. La razón que este enfoque podría ser útil es que cuando vemos la adición y restricción de fracciones, lo primero que pensamos a menudo es obtener un denominador común. Para resolver ecuaciones con fracciones o ecuaciones racionales, primero vamos a construir cada plazo para que todos los términos tengan el mismo menor denominador común, o al menos un denominador común. Una vez que hagamos esto, entonces multiplicaremos cada plazo en la ecuación por ese denominador común para eliminar las fracciones de la ecuación. Luego solucionaremos la ecuación resultante y verificar nuestra solución o soluciones. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Aviso: nuestros denominadores son 5, 3 y 6, así que el denominador menor común será el múltiple mínimo más común de 5, 3 y 6. Así que si reconocemos esto como 30, es genial. Podemos ir adelante y escribir estas fracciones con denominadores de 30. Pero si no podemos, a menudo es útil mirar la primera factorización de los denominadores. Así que para esta primera fracción, tenemos 3 5x que serán equivalentes a 3x5 y 5 ya es prime. Así que tenemos 3x5 más 2 3, donde 3 ya está prime, así que tenemos 2 3 igual a la derecha tenemos 5 6. La factorización principal de 6 sería 2 por 3. Y ahora en este formulario, si aseguramos que nuestros denominadores contienen los mismos factores primarios, también podemos encontrar el menor denominador común. Entonces, por ejemplo, mirando esta primera fracción, avise como tenemos un denominador de 5. Así que faltamos un factor de 3 y un factor de 2. Lo que significa que vamos a multiplicar en la parte superior e inferior de las fracciones, o el numerador y el denominador por 3 y 2. Son x3 por 2, x3 por 2. Mirando la segunda fracción, tenemos denominador de 3. Así que falta un factor de 5 y un factor de 2. Así que multiplicaremos tanto en la parte superior como en la parte inferior a las 5 y 2. Ahora si tomamos una mirada a estas primeras dos fracciones, aviso como ambos contienen los mismos factores primarios que nos darían nuestro denominador común de 30. Y luego para la fracción a la derecha, aviso como es la falta del factor principal de 5, así que vamos a multiplicar por 5 5. Ahora vamos a reescribir las fracciones. Para esta primera fracción tenemos x, que sería 18x30. Más la segunda fracción que tenemos x2 que es 2030 igual a la fracción a la derecha sería 2530. Ahora que hemos obtenido el menor denominador común, vamos a borrar las fracciones al multiplicar ambos lados de la ecuación por la LCD, que es 30 o 31 a la izquierda y a la derecha. Aviso: para cada producto tendremos 30-30, que simplificará aún eliminar las fracciones. Esto nos dejará con 18x para el primer producto. El segundo producto sería solo 20, en el lado derecho tenemos 25. Y ahora para encontrar nuestra solución, solucionaremos para x, así que destruiremos 20 hexanewtones ambos lados. Tenemos 18x igual 25, 20 hexasiemen 5, divide ambos lados por 18. Entonces tenemos x igual 5 18. Vamos adelante y compruebe nuestra solución. Volver a la ecuación original. Tenemos 3 5xx o 3 5 por 5 18 más 2 3 igual 5 6. Mirando este primer producto, aviso como tenemos 5 5, que simplifica a 1. 3 y 18 comparte un factor común de 3. Hay un 3 hexanewtones 3 y 6 3 hexanewtones 18. Así que nuestro primer producto aquí es 1 6 más 2 3, pero para obtener un denominador común que sería 6, multiplicaremos tanto en la parte superior por 2. So 2 tercios hexasiemens igual a 4 6 y a la derecha tenemos 5 6. Bien 1 1 6 más 4 sextos hexasiemens 5 6. Así que esto verifica que nuestra solución es correcta. Bien, vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video. Espero que hayas encontrado esto útil.